Hola, ¿qué tal? A ver, seguro que más de una vez hemos tenido esa sensación de que el cerebro es como un colador, ¿verdad? Que la información entra por un lado y ¡zas! Se escapa por el otro. Pues bueno, hoy vamos a intentar ponerle remedio. Vamos a meternos de lleno en cómo podemos darle una vuelta a nuestra forma de aprender, para que lo que estudiamos se quede ahí, bien grabado. Es que es una sensación horrible, la verdad. Se le dedican horas, un esfuerzo tremendo, y justo en el momento de la verdad, la mente se queda en blanco. Es una experiencia súper frustrante que casi todo el mundo ha vivido, y ese precisamente es el problema que vamos a destripar hoy. Mirad, este es Ronald. Su historia, que viene de una investigación real, nos planta el problema delante en su estado más puro. Ojo que no es un simple olvido, es un fallo total del sistema. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que falló en el caso de Ronald? Pues la respuesta está en el primerísimo paso de la memoria. Vale, para entender lo de Ronald tenemos que hablar de la codificación. Suena un poco técnico, lo sé, pero es un concepto clave. De verdad, una vez que se entiende, las reglas del juego del aprendizaje cambian por completo. A ver, el kit de la cuestión es este. La codificación es, básicamente, cómo traducimos la información nueva a un idioma que nuestro cerebro pueda guardar y luego encontrar. Si esa codificación falla, como le pasó a Ronald, es que no hay nada que recuperar. Pero claro, no todas las codificaciones son iguales, y ahí está la clave de todo. Para ver esto clarísimo, vamos con una historia muy sencilla de dos estudiantes, Ana y Carlita. Ambas están estudiando para el mismo examen de deletrear, pero sus métodos son la noche y el día, y nos van a enseñar todo lo que hay que saber sobre esto de la codificación. Aquí está la diferencia fundamental, la madre del cordero. La práctica de mantenimiento es lo típico de repetir un número de teléfono sin parar para que no se te olvide antes de marcar. Es superficial, un apaño. La práctica elaborativa, en cambio, es mucho más potente. Se trata de construir puentes, de conectar lo nuevo con lo que ya tenemos en el cerebro. Ana, por ejemplo, está usando la práctica de mantenimiento, lo que hace repetir la información sin más, sin pensar en su significado, sin conectarla con nada. Es un esfuerzo de baja intensidad que, como es de esperar, pues lleva un recuerdo a corto plazo muy frágil. Carlita, sin embargo, está haciendo algo mucho más inteligente. Está elaborando, descompone la palabra, la relaciona con conceptos que ya controla. Este esfuerzo extra crea una huella de memoria muchísimo más fuerte, más duradera. Así que no es ninguna sorpresa que Carlita sacara mejor nota. Su codificación fue sencillamente más profunda. Vale, ya sabemos que necesitamos una codificación profunda, elaborativa, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Pues vamos a ver algunas herramientas potentísimas llamadas mnemotecnias, que están diseñadas justo para esto. En esencia, las mnemotecnias son trucos que, por así decirlo, nos obligan a hacer una codificación elaborativa. Nos ayudan a enganchar información nueva que a lo mejor es difícil de recordar con algo que ya está súper consolidado en nuestra memoria. Y así, claro, es mucho más fácil de recuperar. Una de las mnemotecnias más potentes es esta, el método de la palabra clave. Fijaos qué sencillo es en realidad. Son dos pasos. Primero, creas un gancho que suene parecido. Y segundo, una imagen mental que lo acompañe. Una imagen que sea imposible de olvidar. Este ejemplo es perfecto para entenderlo. Imaginemos que alguien que habla inglés quiere aprender la palabra española caballo. Podría usar una palabra clave que le suene parecida en su idioma, como cab, que significa taxi, y luego crearía una imagen mental súper absurda, un caballo conduciendo un taxi. Esa imagen, de tan rara que es, se queda grabada, y así se crea un vínculo fuerte y fácil de recuperar. Este método es viejísimo, se remonta a la Grecia clásica. La idea es usar un lugar que conocemos como la palma de nuestra mano, nuestra casa, por ejemplo, y colocar mentalmente las cosas que queremos recordar en sitios específicos. Para recordar la lista, simplemente nos damos un paseo mental por nuestro palacio de la memoria y vamos recogiendo los elementos. Funciona de maravilla. Pero claro, no todo en la vida es memorizar listas. ¿Qué pasa con las ideas complejas, con la comprensión de verdad de un tema? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo estos mismos principios de codificación se aplican a un aprendizaje, digamos, más ambicioso. Este es un experimento clásico que lo demuestra a la perfección. A un grupo se le pide que cuente las letras I en una lista de palabras. Vamos, una tarea súper superficial. Al otro grupo se le pide que valore lo agradables que son esas palabras, una tarea que obliga a pensar en su significado. ¿El resultado? El grupo del procesamiento profundo recuerda muchísimas más palabras, y eso que a ninguno de los dos grupos se le avisó de que tendrían que recordarlas. El recuerdo al final es un subproducto de la profundidad del procesamiento. Hasta ahora nos hemos centrado en cómo meter la información en el cerebro de forma eficaz. Pero eso es solo la mitad de la batalla, ¿eh? Hay una pieza final en este puzzle de la memoria que es absolutamente crucial ser capaces de sacarla cuando la necesitamos.
Este es uno de los principios más importantes de la memoria. De verdad, lo que viene a decir es que la forma en que se estudia tiene que parecerse a la forma en que se nos va a evaluar. Las pistas, el contexto, el estado mental, todo influye. Si las condiciones en las que intentamos recordar son muy diferentes a las de cuando estudiamos, el recuerdo va a fallar. Este experimento es fundamental y lo demuestra perfectamente. Fijaos en los resultados. A los participantes se les daban listas de palabras para memorizar. El único grupo que tuvo un recuerdo excelente fue el número 4. ¿Por qué? Porque fue el único que estudió las palabras con unas pistas y luego fue evaluado con esas mismas pistas. La lección es clarísima. Las pistas solo funcionan si están presentes tanto en la codificación como en la recuperación. Muy bien, ¿y cómo juntamos todo esto? ¿Cómo pasamos de conocer estas técnicas a convertirnos en aprendices de verdad de los buenos? Pues la respuesta está en desarrollar una habilidad superior, la metacognición. La metacognición, dicho de forma sencilla, es pensar sobre cómo pensamos. Es ser el director de nuestra propia orquesta cognitiva. Es saber qué estrategias tenemos en nuestro repertorio, cuándo usarlas y cómo saber si están funcionando o no. Vamos, es el centro de control de todo el aprendizaje. Estas son las características de alguien que domina el arte de aprender. No se trata solo de tener un montón de herramientas, sino de saber exactamente cuál usar para cada trabajo y además hacerlo casi sin pensar. Se trata de ser consciente, de ser estratégico y de ser eficiente. Y con esto cerramos el círculo. Ya no tenemos por qué ser como Ronald, a expensas de un proceso de memoria que no controlamos. Ahora las herramientas están ahí. Sabemos que hay que codificar en profundidad, usar mnemotecnias, alinear el estudio con la evaluación y sobre todo ser conscientes de nuestro propio proceso. La pregunta final, por tanto, no es tanto qué hemos aprendido aquí, sino qué va a cambiar a partir de ahora en nuestra forma de aprender.